Hermanos, que Dios me los bendiga. Qué bendición nuevamente, ¿verdad? Aquí agradecidos con Dios porque Él ha sido especial y bueno y maravilloso. Mis hermanos, damos gracias a Dios por cada día esas misericordias que Él derrama sobre nuestras vidas. Mis hermanos, trayéndonos salvación a través de su palabra, esa revelación que usted va a recibir hoy a través de nuestro Señor. Yo sé que, mis hermanos, muchas personas van a ser libres de toda atadura, de toda ligadura, aquello que lo tiene ligado al mal, porque a veces todas las cosas que a veces vienen a nuestra vida es porque hay un ligamento ahí que está, mis hermanos, estorbando, ¿verdad? Porque estamos ligados a cosas que todavía no hemos hecho que desaparezcan de nuestra vida, porque se tienen que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque recuérdese que lo que nuestro amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue en vano, fue para liberación, para libertad, para bendición. Y nosotros, mis hermanos, para eso nacimos, para ser benditos, para ser, mis hermanos, bendición para otros, ¿verdad? Pero necesitamos también nosotros poner la palabra por obra, ¿verdad? Vivir conforme a la palabra, no solo en el momento usted se emociona y usted, ¿verdad? Quiere que porque el Señor nos trajo una palabra, ya se va a cumplir en su vida. La palabra se va a cumplir cuando usted accione. Yo siempre lo he dicho así, que siempre es el accionar. Y mis hermanos se recuerdan que en la mañana les decía que la palabra del día de hoy, ¿verdad? Teníamos que seguirla, ¿verdad? Entonces se va a seguir la segunda parte ahorita, porque todavía me faltaron algunas citas bíblicas, necesitamos todavía escudriñar aún más la palabra, así que si usted no escuchó la primera parte, no pudo escucharla por la mañana, recuérdese que ahí está en el canal de YouTube, ahí también está, ahí quedó grabada ahorita en Facebook, óigala para que usted pueda recibir la revelación que Dios nos dio hoy en la mañana y ahorita va a dar otra nueva revelación, quizá cosas que usted no captó, que usted no entendió, que usted no comprendió, tal vez algunas sí las tomó, otras no. Mis hermanos, si usted obedece, ¿verdad? Y quizá usted que ya la escuchó, pero la vuelve a escuchar porque sabe que estos temas son de tan, mis hermanos, importantes que nos evitamos de tantas cosas. Usted salva su casa, salva su vida, salva su familia. Entonces, mis hermanos, el Señor hoy nos sigue hablando a través de este precioso tema que lleva por nombre: Dios sigue extendiendo su misericordia. Todos tenemos que saber que todo lo que recibimos, mis hermanos, es por misericordia. Usted no sabe lo que duele a veces ver personas, mis hermanos, que conociendo de la palabra, lo único que hacen, mis hermanos, es nada más atacar, mis hermanos, querer que a todo aquel que porque dice que no es evangélico, que le pase de todo. Mis hermanos, qué tremendo cuando nosotros a veces quizá solo somos religiosos y a veces estamos tan necesitados de Dios, pero si seguimos, mis hermanos, en esa posición de querer, ¿verdad?, que a otros les pase saber que solo porque no son cristianos, mis hermanos, ese es el trabajo nuestro, de nosotros llegar a todas esas personas necesitadas, amén, y no estar señalando ni juzgando. Incluso yo le voy a decir algo, yo siempre le he enseñado al ministerio de intercesión. El intercesor, mis hermanos, nunca tiene que llegar: Señor, mira lo que están haciendo, mira lo que está pasando, porque si no, no somos intercesores, porque no hemos entendido el concepto de un intercesor. El intercesor dice que es el que se pone, mis hermanos, como un abogado, a abogar delante de Dios por aquellos necesitados. ¿Sabe por qué? Porque dice que de gracia tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido. Si yo, mis hermanos, veo una falla en alguien, lo único que mis hermanos uno puede hacer es venir y clamarle a Dios para que el Señor tenga misericordia de aquella persona, en poderle mostrar sus caminos, en poderle mostrar, mis hermanos, en lo que está. Mire, el Señor es tan misericordioso, tan amoroso, que lo único que Él tiene solo son planes de bien para nosotros, dice, no planes de mal. Los males somos nosotros los que los atraemos a nuestras vidas. Y también, mis hermanos, esa gente religiosa que nada más piensa que todo el mundo está en pecado, menos ellos, porque miran, por eso dijo, ¿verdad?, que no nos dejemos llevar por vista,
Pero nosotros los que somos entendidos, mis hermanos, y sabios, hay cosas que nosotros sabemos que mis hermanos, nosotros quizá no las practicamos o no las hacemos para dañar a nadie, sino que simplemente, mis hermanos, es algo que nosotros lo hacemos, pero no es porque queramos, sino que porque a veces, mis hermanos, traemos raíces donde hacemos cosas que no quisiéramos hacer. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Que se hacen cosas a veces que no queremos hacer porque son, mis hermanos, todavía las cosas que están implantadas en la carne, ¿verdad? Son cosas que venimos heredando o cosas que nosotros mismos nos hemos contaminado y a veces no tenemos esa luz tan fuerte en nuestra vida que nos pueda mostrar cómo está nuestra condición. Pero el día de hoy el Señor nos está mostrando. Si hoy el Señor, usted está escuchando este tema, es porque Dios a usted y a mí nos está hablando. Porque oiga bien, como le decía, ¿verdad? Qué lindo es cuando uno se pone a abogar por alguien, a decirle al Señor, ten misericordia. Pero no se trata solo de venir y orar y decirle, Señor, arréglale el problema en el que está pasando, sino que la persona sepa por qué lo está pasando, para que esa persona corte para siempre con esa situación, ¿verdad? Porque imagínense si nosotros venimos y solo oramos por aquella persona, mis hermanos, lo único que estamos haciendo es nada más atándole de manos y no caminar en pos de Dios, porque mis hermanos son personas que se les resuelven los problemas y al rato ya no se acuerdan de Dios. Nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, el trabajo que Dios nos mandó, nos encomendó, pero bien hecho, porque dice que la obra que Dios empieza, Él la termina. Entonces nosotros somos los que decidimos si que Dios termina la obra. Dios nos va a enseñar a veces por qué son las cosas que suceden en nuestra vida. Y a través de eso, hoy vamos a hablar, ¿verdad? Esa introducción que yo le hice es porque, como le decía, que nos entristece ver gente haciendo oraciones a veces que nada más para atacar a los demás. Y cuando, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente cómo debe de pelear esas batallas. Amén. Y aquí hay muchas cosas las cuales usted va a aprender, va a entender qué es lo que usted tiene que hacer para que la bendición que está esperando para su familia, para que, mis hermanos, un día podamos todos mirar a nuestro Rey cuando Él venga por cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer en Jonás 4, del 1 al 11. Todos sabemos la historia de Jonás. Recuérdese que Jonás, mis hermanos, era un siervo al cual el Señor le hizo el llamado, lo escogió para que él fuera, mis hermanos, y llevar un mensaje a los ninivitas. En ese momento, mis hermanos, el Señor sabía lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en Nínive, ¿verdad? Todas las consecuencias de las cuales les iban a venir a través de ese pecado. Entonces, mis hermanos, Jonás, ¿verdad? Él era una persona, lo podemos ver hoy en día como todos aquellos, ¿verdad? Como yo le decía, religiosos, que nada más piensan que porque ya ellos se volvieron a Dios y no se acuerdan de dónde Dios los sacó y vienen y mis hermanos lo único que quieren es atacar, ¿verdad? Así como usted oye mucha gente que dice, si estás haciendo esto, estás el otro, vas directo al infierno. Entonces, no, mis hermanos, nosotros sabemos que sí, ellos no están mal en decir que sí, mis hermanos, nosotros mismos estamos cavando en nuestro propio hoyo, pero nosotros tenemos que decirle a la gente cómo salir, ¿verdad? Cómo salir de esta situación. Y para eso ese es este glorioso tema, para que usted pueda salir de esos momentos de dolor, de tristeza, de desolación, de angustia, de tempestad por la cual está viviendo, porque a veces quizá en nuestro corazón albergamos, hay una tristeza en nuestro corazón que a veces nadie la sabe, mis hermanos, porque hay muchas cosas que no hemos alcanzado, pero no es porque Dios no quiera hacer la obra perfecta y maravillosa, lo que Él ha prometido, sino que es porque, mis hermanos, hay cumplimiento de la palabra. Amén. Entonces, a Jonás, mis hermanos, el Señor lo mandó con una misión de ir, mis hermanos, a anunciarles a los ninivitas que les venía, mis hermanos, consecuencias, que, mis hermanos, el Señor iba a tratar con ellos. Pero, mis hermanos, Jonás se molestó, se enojó y él lo que hizo fue lo contrario. Lo que hizo fue, mis hermanos,
irse para otro lugar, ¿verdad? Mismo que muchas veces mucha gente lo que hace, mis hermanos, es que cuando es confrontada, cuando sabe que Dios le está hablando, mejor, mis hermanos, ni escucha, no quiere, a veces, ¿verdad? Hay mucha gente, mis hermanos, hasta en la misma iglesia, en la misma congregación, que a veces están en la iglesia, mis hermanos, pero no obedecen. Y así le pasó, mis hermanos, a Jonás, porque según él, ¿verdad? Él era parte del cuerpo de Cristo, él era un hombre que Dios, él se sentía un escogido, y mis hermanos, pero desobediente, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios lo escogió para una misión, y yo sé que si Dios escogió a este hombre para esa misión, era porque, mis hermanos, el Señor quería tener misericordia de él también, porque, mis hermanos, si nosotros antes no sembramos, ¿verdad? Y no obedecemos, no podemos esperar una cosecha, mis hermanos, de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo lo contrario. Usted sabe que, mis hermanos, cuando él subió a esa barca, lo único que hizo fue provocar problemas, situaciones ahí a las demás personas. Y miren, tuvo que pasar una serie de cosas, ¿verdad? Imagínese usted que a usted vengan y a usted lo tiren a un mar. Y mis hermanos, y un pez a usted se lo traga, imagínense qué angustia. Y hay gente que a veces así está pasando problemas, que mis hermanos sienten que aquel problema no tiene ni salida, ni entrada, ni saben cómo entrar, ni cómo salir, ni qué hacer, ni cómo arreglarlo. Solamente nuestro Señor lo puede arreglar. Mis hermanos, son situaciones que a veces tenemos que pasarlas porque dice en la palabra de Dios, en mi angustia, dice, clamé, dice en Salmos, ¿verdad? Así decía David, en mi angustia, clamé. Y así le pasó también a Jonás, porque él en su angustia, en lo que él estaba viviendo, en lo que él estaba pasando, él le clamó al Señor en ese momento y mis hermanos, el Señor lo oyó y él fue expulsado del pez. Pero mis hermanos, la esperanza en el Señor, del Señor era que él siguiera con su misión. Bueno, te arrepentiste, me clamaste, me oraste, pero vas a seguir con tu misión. Pero no, él, mis hermanos, siguió en la misma posición, ¿verdad? O sea, en él había molestia, o sea, lo que él hizo, lo hizo con molestia. Y, ¿verdad? Mis hermanos, y el Señor dándole una oportunidad de ser él, mis hermanos, podríamos decir un héroe, un hombre que imagínense que fuera conocido porque fue a mis hermanos a salvar a muchas almas, pero no. Ahora es reconocido, mis hermanos, que nadie queremos tener un Jonás podríamos decir personalmente, ¿verdad? Que tengamos ese espíritu de Jonás, ni tampoco queremos un Jonás en nuestros hogares. Amén. Que esté, mis hermanos, provocando, llevando a la familia, mis hermanos, a muchas situaciones que a veces, mis hermanos, como le digo, si no reconocemos, no podemos salir de todas esas situaciones. Por eso el Señor hoy le está hablando a usted, le está diciendo, tú puedes hacer que esa situación se arregle si tú vienes y te arrepientes en nombre de aquella persona que tú sabes que está provocando y pidiéndole también al Padre, mis hermanos, que Él intervenga. Pero a veces no lo hacemos porque, mis hermanos, hay gente que hasta eso prefiere mejor que caigan en manos del hombre y no en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el hombre, mis hermanos, no tiene piedad, ¿verdad? Y recuérdense que los mismos pecados que andamos arrastrando nos llevan a que nosotros atraigamos a nuestra vida cosas bien fuertes y bien malignas, que a veces, mis hermanos, Dios no es que Él no pueda hacer nada, que Él no tenga poder, sino que simplemente Él ya nos habló y Él, mis hermanos, ya nos advirtió. Así como aquí a Nínive el Señor le mandó una advertencia y, ¿sabe? Nínive obedeció. Mis hermanos, Nínive sí hizo caso y ellos, mis hermanos, fueron salvados. Pero cuenta la historia aquí, vamos a leer en Jonás, mis hermanos, 4, del 1 al 11, para que usted se dé cuenta. Lo que yo quiero es que usted sepa aquí las reacciones de Jonás, como él, mis hermanos, el comportamiento que él tuvo delante del Señor, sabiendo de que Dios lo había enviado, pero él, mis hermanos, él seguía, ¿verdad? Con su terquedad, con su, podríamos decir, ¿verdad? Con su maldad y mis hermanos, y él no hizo caso de lo que Dios le dijo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, dice en Jonás, dice la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive. No, perdón,
Estoy leyendo el capítulo 1, que es lo que ya le expliqué, pero nos vamos a ir más adelantito, que es en el 4 del 1 al 11. Dice, pero eso disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Entonces, así como en estos días, mis hermanos, Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Muchos no queremos entender, no queremos comprender, pero a los que Dios nos ha mandado a hablar, mis hermanos, las cosas que están, mis hermanos, que están sucediendo, que están pasando, es porque el Señor quiere que nos afirmemos más, mis hermanos. Si Dios no está haciendo daño a nadie con las situaciones que se están viviendo, que se están pasando, lo que el Señor quiere es que su pueblo se afirme, que tu pueblo lo busque más, que su pueblo deje de estar perdiendo el tiempo. Porque, mis hermanos, dice la palabra de Dios, busquen primeramente mi reino y mi justicia, aprendan a ser justos, porque somos unos injustos. No ver, mis hermanos, el sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo en esa cruz por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos liberados, mis hermanos, que ya no estuviéramos bajo esclavitud del pecado. Entonces, mis hermanos, el Señor nos enseña a través de su palabra a ser justos, a ser agradecidos, mis hermanos. Entonces, imagínense ustedes si el Señor dijo, su boca dijo, busquen primeramente mi reino y mi justicia y todo les va a venir por añadidura. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? Somos así, el ser humano. Nos cuesta comprender de que primero son las añadiduras y luego, si me queda tiempo, mis hermanos, no hacemos lo posible por buscar, mis hermanos, la presencia de Dios, por buscar, mis hermanos, el rostro de Dios, por llegar a su casa, mis hermanos, a cumplir, mis hermanos, con el mandato del reposo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, mis hermanos, pero ni el día que es dedicado al Señor tienen un reposo, mis hermanos. Entonces aquí el Señor nos está hablando a través de su santa y bendita palabra, donde, mis hermanos, si se da cuenta, Jonás sabía lo especial que es nuestro Señor. Le dijo, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso, mis hermanos, él estaba molesto, porque él le dijo aquí al Señor, le dijo, tú cambias de proceder y no destruyes, como lo que hoy en día está haciendo el Señor, mis hermanos. El Señor no quiere que la tierra completa, o sea, toda la gente perezca. Él quiere, mis hermanos, que haya salvación para nuestras almas, porque Él está probando nuestro corazón. Y por eso, mis hermanos, el Señor nos está hablando a través de situaciones, no solo las situaciones, a veces, mis hermanos, familiares, las personales, sino que todo esto que se está viendo, todo lo que está pasando, son cosas que están escritas, no son cosas que nadie, mis hermanos, quiere que alguien dijo, tienen que suceder. Son cosas que están escritas, que Él dijo que iba a pasar, y muchas, mis hermanos, con mano de hombre, porque el hombre tiene que ver. Pero, mis hermanos, nosotros a veces criticamos y decimos, es que esos hombres malvados lo que han hecho, y eso son, mis hermanos, nosotros también con nuestra maldad, porque pudiendo hacer el bien no lo hacemos. A veces miramos nuestras familias destruidas, tiradas, acabadas, mis hermanos, no viendo, mis hermanos, frutos espirituales, porque, mis hermanos, ¿de qué me sirve a mí andar pregonando de que obtuve esto, obtuve el otro, y no hay espiritualidad en nuestros hogares? Mire, yo puedo ver a veces, mis hermanos, que hay personas, mis hermanos, que en vez de ver ya, tienen tantísimos años de estar conociendo de parte de Dios, y en vez de ir avanzando, mis hermanos, van de retroceso. Su familia, mis hermanos, cada día se mete más, mis hermanos, al lodo cenagoso, se meten más a esos pecados, mis hermanos, que después quizá no van a poder salir, y la gente como si nada. Y mire, el Señor, mis hermanos, Él es fiel, Él es bondadoso. Él aquí está diciendo, mire, el mismo Jonás le decía, tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. El Señor no quiere la destrucción para el ser humano. El Señor quiere la salvación, pero Él le habla, mis hermanos, específicamente a su pueblo. Le está hablando a la iglesia, donde le está diciendo, mis hermanos, que cada día nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Tiene que haber, mis hermanos, agradecimiento delante de Dios. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios, cómo le contestó el Señor, pero aquí Él está hablando en un sentido, mis hermanos, como
no como nosotros lo creemos, ¿verdad? Que le dice, sí, tienes razón, Jonás le está hablando a él en un sentido como mis hermanos, como confrontándole. Tienes razón de enfurecerte tanto. Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó, dice, al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo la sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad, para aliviarlo de su malestar. Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Entonces, mis hermanos, se ha leído usted que la palabra dice que el sol, mis hermanos, no se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué le dice el Señor esto? Porque cuando, mis hermanos, el sol ya, cuando dice, ya se puso el sol, ha oído usted cuando muchas personas dicen así, es cuando el sol, mis hermanos, ya va a desaparecer, ya va a entrar la noche. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está hablando, nos está diciendo, no te vayas con tu enojo a tu cama. No sea, lo que hayas pasado, lo que hayas vivido en ese momento, tienes que ponerte a cuenta. ¿Sabes por qué? Porque son puertas que abrimos para que, mis hermanos, todos los espíritus demoníacos puedan entrar a nuestra vida, mis hermanos. Ellos pueden ver, hay una puerta abierta y viene usted y hasta se queda bien enojado y se duerme, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad? Su cuerpo, su alma, su espíritu están expuestos a recibir, mis hermanos, que el enemigo haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque había una molestia, un enojo, pero nosotros tenemos que venir, mis hermanos, y no irnos con ese enojo. Entonces también así, mis hermanos, estaba Jonás. ¿Qué hizo el Señor? Dice que hizo una sombra, o sea, mis hermanos, le mandó paz, le mandó ese refrigerio a él, ¿verdad? Eso es lo que está hablando de esa sombra que le mandó. Y dice que él sintió alegría, él sintió, mis hermanos, en ese momento él se sintió aliviado, porque ya se imagina el enojo tan fuerte que él tenía, que solo estaba, mis hermanos, se alejó y él lo estaba esperando, ¿verdad? Y quizá hasta pensó, ojalá Dios se arrepienta y no salve a toda esa gente pecadora, porque, mis hermanos, somos buenos solo para señalar. Cuando le digo, a veces con nuestra casa, mis hermanos, también de cabeza, y nosotros incumpliéndole al Señor en muchas cosas, porque si no, las cosas, mis hermanos, que tendríamos que pasar no sucederían, pero a veces tenemos que vivirlas y tenemos que pasarlas. Y todos, mis hermanos, somos alentados cuando nos dicen, pero esto va a ser para bien, esto, mire, el Señor va a obrar, el Señor va a trabajar. Gloria a Dios, porque el Señor así es de misericordioso. Él nos dice, ¿verdad?, que todos los que amamos a Dios nos ayuda para bien. ¿Por qué nos ayuda para bien? Porque, mis hermanos, el Señor nos va, si nosotros reconocemos nuestros errores, todo lo que nosotros no hemos hecho bien, viene el refrigerio, viene la bendición. Entonces, mis hermanos, él tenía compasión también aún de Jonás. Mis hermanos, le estaba dando la oportunidad de recapacitar, ¿verdad? De decir, Dios tan misericordioso, tuvo misericordia de Nínive, también tuvo misericordia de mí. Como ahora, ¿verdad? Cómo él me salvó de ese pez, cómo él hizo que saliera yo de ¿verdad? De esas tormentas, de todo eso que pasé en el barco. Y aún así, esa gente creyó en Dios, donde yo venía en el barco, porque temieron a Dios, dice ahí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no, él no pensó nada, él solo, mire lo que él siguió pensando. Dice aquí, cuando dice que él se puso muy alegre, dice, por la planta. Pero al amanecer, dice, del día siguiente, Dios dispuso que el gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseo de morir. Se exclamó, prefiero morirme que seguir viviendo. Entonces, si se da cuenta, mis hermanos, él no agradeció, él no se retractó, no, mis hermanos, en ningún momento reconoció sus errores, ni tampoco reconoció qué misericordia Dios usándome para ser yo instrumento de bendición. Yo te digo hoy, Dios te quiere usar como instrumento de bendición, pero no solo haga las cosas cuando te da la gana, sino que todo el tiempo, en todo momento, pero no lo hagas como alguien que solo repite las cosas, sino que hazlo porque verdaderamente tienes misericordia y compasión y tienes agradecimiento con el Padre Dios Todopoderoso, que te dio la oportunidad, que aun cuando estabas tirado, el Señor te levantó.
El Señor hoy te está dando enseñanza, hoy el Señor te está diciendo cómo puedes llevar una vida mejor y cómo puedes, sobre todo, alcanzar tu salvación. Y mira lo que dice aquí. O sea que este hombre, mis hermanos, volvió la molestia a él. Y mire lo que le dice aquí. Pero Dios le dijo a Jonás, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, le dijo. Claro que la tengo, le dice. Le respondió, me muero de rabia, le dijo él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, seguía él, mis hermanos, así como muchos, con la misma rebeldía, mis hermanos, metidos de que me han hecho daño, que me han hecho esto, me han hecho el otro, y me han hecho aquí, me han hecho allá. Y mis hermanos, la gente no quiere salir de esa molestia, de ese enojo. Y sabe, mis hermanos, que el Señor nunca va a permitir que a tu vida vengan cosas, mis hermanos, mi hermano, que sean para dañarte, sino que para bendecirte. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche, en la otra desapareció, así como el Señor también hoy nos puede estar diciendo, ¿verdad? Te enfureces de algo que tú ni formaste ni hiciste, no que yo tuve misericordia, así como a veces, ¿verdad? Hay personas, mis hermanos, que a veces se enfurecen por cosas que quieren que Dios se las arregle, como que Dios se las descompuso. Somos nosotros por falta de conocimiento a la palabra que, mis hermanos, hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Amén. Entonces dice aquí, y de Nínive dice, tú te compadeces, dice una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra pereció. También el Señor le estaba mostrando su gran poder, que Él es el que pone y es el que quita. Y de Nínive dice, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? O sea, mis hermanos, solo dése cuenta. Mis hermanos, el Señor en su palabra dice, vayan y hagan discípulos. Pero a veces, mis hermanos, pero ni en nuestros hogares podemos nosotros discipular. Ni nosotros, mis hermanos, no podemos. Por eso hay gente que a veces no le dice nada a nadie, aunque en su casa se esté moviendo el gran pecado. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, también hay pecado que hay oculto. Entonces la gente no tiene, mis hermanos, autoridad para decir nada. Y también, mis hermanos, si andan también diciendo algo, el Señor, mis hermanos, no les respalda. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que hay pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer vasijas limpias, nuevas, mis hermanos, para hacer nosotros bendición, para que nosotros seamos la sal de la tierra. Amén. Así como dice la palabra. Se recuerda cuando, mis hermanos, Eliseo dijo, ¿verdad? Cuando él iba a sanear, mis hermanos, aquellas aguas, dice que Eliseo, mis hermanos, él pidió una vasija nueva. Ahora tómelo usted en lo espiritual. El Señor también toma una vasija nueva. ¿Para qué? Dijo, y mis hermanos, y puso ahí la sal. Entonces, mis hermanos, la sal somos nosotros, la sal de la tierra. Lo que salga de nosotros, mis hermanos, va a sanear, va a limpiar. Pero cuando yo también delante de mi Padre, mis hermanos, yo me haya limpiado por dentro, pero yo no puedo exigir ni puedo pretender querer algo, ni que Dios haga algo si yo no estoy limpio, mis hermanos. Y hay de aquellos, ¿verdad? Que mis hermanos hemos estado recibiendo palabra, que así como aquellas madres en vez de cuidar, ¿verdad? Espiritualmente de sus hijos, lo que hacen es arruinarlos más. Hay de aquellas mujeres, mis hermanos, chismosas, que se ponen a hablar hasta de su prójimo, se ponen a hablar, mis hermanos, de los siervos, se ponen a hablar cuando le hablo de siervos, no le estoy hablando de solo los predicadores. Siervo es aquel que le sirve a Dios y tal vez usted mira que tal vez no hacen ni bien el trabajo, pero usted, ¿verdad?, ora por aquella persona, no que lo que hacen es señalarla y acusarla y mirarla mal, y mis hermanos, y creerse que porque mis hermanos a veces se creen hasta cerca de Dios, porque hacen ciertas cosas que piensan que por buenos las ponen a hacerlas o porque tanto que dan para la obra. Mis hermanos, le voy a decir algo, no somos indispensables delante de Dios. La misericordia de Dios, y Dios sabe a veces, mis hermanos, que su misericordia es tan grande que a veces nos pone a hacer cosas que no nos merecemos, pero Dios es bueno y para siempre han sido sus misericordias. Entonces ya leímos, mis hermanos, lo que aquí Jonás,
le decía al Señor, eres grande en misericordia, le decía a él, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jonás conocía de la palabra, así como muchos de nosotros conocemos la palabra, ¿verdad? Y mis hermanos no la ponemos por obra, porque Dios, mis hermanos, tuvo misericordia de él. Por eso, mis hermanos, él andaba cumpliendo con esa misión, no porque él fuera un santo, sino que porque, mis hermanos, el Señor había tenido misericordia de él y quería que de gracia diera lo que de gracia había recibido. Entonces, siervos, siervas de Dios, todo lo que Dios haga a través nuestro es que de gracia tenemos que darlo. Amén. Para que, mis hermanos, la unción se siga moviendo. Esa unción, mis hermanos, que Dios un día nos dio para poder, mis hermanos, salir de aquella situación, nosotros la pasemos a otras personas y otras personas puedan salir. Seamos gente compasiva, mis hermanos. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí. Ahora vamos a leer en Éxodo 34, del 6 al 17. Éxodo 34, del 6 al 17. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, del 6 al 17. Dice la palabra de Dios. Pasando, dice, delante de él proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién estaba hablando aquí? Era Moisés, que le estaba hablando al pueblo. Mis hermanos, supuestamente al pueblo de Dios. ¿Por qué se decía pueblo de Dios? Porque Dios los había escogido para que fueran su pueblo, así como lo escogió a usted y a mí para que seamos su pueblo. Pero necesitamos, mis hermanos, ser instruidos. Necesitamos nosotros, mis hermanos, ser guiados a través de la palabra de Dios. Y Dios nos está guiando el día de hoy. Moisés lo dijo, por eso Jonás lo dijo, porque Jonás conocía de la palabra y sabía, mis hermanos, de la misericordia de Dios, pero él no quería ser misericordioso. Lo mismo le digo a usted, papá, mamás, o hermano, o hermana, o yo no sé, ¿verdad? Tú estás recibiendo la unción, la bendición. Dale gracias al Señor si tú ya no piensas igual, si tú ya no eres la persona que eras antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacar de aquel lodo a los demás, ¿verdad? Ponernos a la brecha, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ni nosotros queremos cambiar, mis hermanos. No tenemos compasión de nadie. Menos, mis hermanos, que digamos que tenemos compasión a veces de nuestra misma familia con la que estamos viviendo. Entonces sigue diciendo aquí, en la palabra de Dios, dice, enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. ¿Qué hizo él? Se inclinó hacia el suelo y oró al Señor de la siguiente manera. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. En la mañana yo puse a repetir esto a las personas, pero yo espero que el que lo haya hecho de corazón. Lo ha hecho ya con un agradecimiento delante de Dios. Mis hermanos, que de veras sienta en su corazón. Mire, yo muchas veces uno de siervo, hasta mis hermanos, uno quisiera poder llegar al corazón de las personas y mis hermanos y ponerle ahí en las tablas de su corazón la palabra para que puedan, mis hermanos, ser sensibles a la voz de Dios. Hoy Dios nos está dando una oportunidad. Muchos en la mañana la arrebataron y mis hermanos, y ellos, miren, no les da pena, no les da vergüenza. Ahí es cuando mis hermanos se avergüenza al diablo. Ay, pero hay algunos, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión, pero quizás está pensando que tenga misericordia y compasión de otros, pero ellos están, mis hermanos, están bien. Pero mire qué lindo es ver, mis hermanos, un mensaje o un testimonio cuando la gente dice, ¿verdad? Ahí, Señor, perdóname por la iniquidad, porque entendieron, comprendieron, mis hermanos,
profundizaron qué era lo que Dios les estaba diciendo. Esa es la gente que se empieza a levantar, mis hermanos. Y aquellos que mejor no dicen nada, porque qué van a decir, qué van a pensar los demás. Puro orgullo, mis hermanos. Pero mire qué lindo cuando avergonzamos al diablo y le decimos al Señor: sí, Señor, perdona, Señor, la iniquidad. Perdona, porque entienden que la iniquidad es todas, mis hermanos, las maldiciones generacionales de todo, las aberraciones, cosas horribles, feas que hicieron nuestros antepasados. Toda esa gente, mis hermanos, que Dios le dio la oportunidad de crecer, de levantarse, de levantar a otros. Mis hermanos no pudieron ni levantar a su familia. Mis hermanos, pues yo no lo estoy haciendo aquí para juzgar ni señalar a nadie, no, que lo estoy haciendo para que usted despierte, mi hermano, y usted sí pelee la buena batalla, porque Dios está llegando a nuestras vidas. Dios nos está diciendo: peleemos la buena batalla por nuestra familia, arrebatemos esas almas, mis hermanos, del enemigo, y no nos cansemos de seguir hacia la meta, porque dice que el Señor empieza la obra, Él la termina y la termina perfecta, pero permítale usted a Dios ser dirigido por Él, así como aquí, mis hermanos. Moisés entendió. Moisés le dijo: Señor, si nosotros realmente contamos con tu favor, ven, le dijo, y quédate entre nosotros. Reconozco que ese es un pueblo terco. Tenemos que entender, decirle: Señor, he tenido una terquedad tan grande, por eso los problemas en mi vida, Señor, en vez de hacerse más e irse yendo, se han hecho más grandes, Señor. Pero mire, él reconoció y le dijo: pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como herencia. Y yo en la mañana pude ver, mis hermanos, como muchos, mire, entendieron el concepto y le decían: Señor, primero pidieron perdón y de ahí le dijeron: Señor, adóptanos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es cuando la gente está en el mismo sentir, en el Espíritu de Dios. Pero, ay, sí, que Dios tenga misericordia. Lo mismo todo el tiempo, mis hermanos. No cambian. O sea, es una cosa así como que, ay, qué cansado, ¿verdad? A cada rato nos hablan de maldición. Si ya pedimos perdón una vez, si Dios no lo vuelve a repetir, es porque no lo hemos hecho de corazón. Mira lo que hizo ahí Moisés. ¿Usted cree que era Moisés el que estaba pecando? No era Moisés, mi hermano. Porque ahorita se lo voy a comprobar yo por qué no era Moisés. Mire lo que le dijo el Señor. Dice, Señor, en el 10 dice: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor, a la vista de todos tu pueblo, a la vista de todo tu pueblo haré maravillas haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verás las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Mire, le dijo. El Señor le habló a Moisés y le dijo: mira el pacto que hago contigo. ¿Con quién iba a hacer pacto? Con Moisés. Quizá el Señor en ese momento, por esa oración que hiciste, mi misericordia se extiende. Pero mis hermanos, pero no se sabía si esa palabra solo iba a servir, mis hermanos, para que la familia de Moisés fuera liberada. Esa familia, mis hermanos, llegara un día a ver al Señor. Porque ahí le está diciendo que lo va a hacer por Él. Así le pido yo a Dios que hoy, como usted ha decidido ser diferente, obedecer lo que el Señor dice en su palabra, que el Señor un día le diga: por ti lo voy a hacer. Voy a perdonar la iniquidad, voy a perdonar la maldad. Voy a perdonar aquellas veces cuando me volteaste la espalda. Voy a perdonar aquello cuando te invitaban y te decían a que sirvieras o a que fueras a oír palabra y no lo hacías, te quedabas haciendo otras cosas o preferías mejor, hasta aún cuando usted crea, mis hermanos, el estar trabajando, porque no le ha creído a Dios, porque si usted le cree a Dios, el Señor haría cosas más grandes en su vida, pero no le ha creído, porque mis hermanos, a veces los miedos, las angustias de lo que tenemos o la avaricia que cargamos también. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verán las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Pero lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy te mando.
echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que van a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acera. Yo no sé cuántas alianzas, mis hermanos, a veces como le hablan bonito, y perdone que le voy a decir esto, hasta la misma familia, mis hermanos, pero si usted sabe que la familia está en pecado, es gente, mis hermanos, que no es dirigida por Dios, aunque le diga que también es cristiano, mis hermanos, pero si es gente que anda en pecado, que usted mira que anda en pecado, mis hermanos, que son habladores, que son chismosos, que lo único que quieren es destruir, mis hermanos, solo son ovejas de apariencia, pero son, mis hermanos, lobos rapaces, ¿verdad? Así como dice que el diablo se viste de ángel de luz. Y sí, mi hijito, mi papaito, mi cielito y mi aquí y allá, envolviendo a la gente para tenerla ahí, mis hermanos. Y si usted hizo alianzas con esa gente y usted desobedeció a la voz de Dios, tiene que pedir perdón a nuestro Señor, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, aquí está diciendo el Señor, no tiene, le digo, por tanto a ti te toca, se cumple con hoy, dice, cumple con lo que hoy te mando. Echa de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas y todo lo que el Señor ahí le menciona, porque le dijo, porque serán para ti, que le dijo, una trampa. Porque, mis hermanos, a veces muchos de nosotros con el espiritual no queremos nada que ver. Yo por eso, mire, yo no me preocupo. Cuando yo veo que hay gente, mis hermanos, que a veces piensan que si uno les dice algo, como si es familia, ¿verdad? Como no voy a su iglesia y por eso se enoja. Y por eso me habla así, y por eso me dice esto. No, mis hermanos, si el que es verdaderamente siervo de Dios, lo único que quiere es, mis hermanos, que su familia sea levantada y sea bendecida. Porque, mis hermanos, alguien que no está bendecido nunca va a desear bendición para otros, nunca le va a decir nada y ahí le va a solapar hasta, mis hermanos, el pecado para que siga pecando. Porque aquella persona en su interior no tiene bendición, no quiere bendición para otros. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, mire, el discernimiento, el entendimiento, tenemos que tenerlo, mis hermanos, de parte de Dios. Es saber qué es lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Entonces, mire lo que le dice aquí. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acera. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. Entonces, mis hermanos, cuando yo hago alianza con toda esa gente, porque son bien buena onda, me dan mis regalitos, me atienden muy bien, esto y el otro, y aquí y allá. Entonces, mis hermanos, esos son sus dioses, ¿verdad? Porque usted quiere tener feliz a sus dioses, pero Dios, el verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que se enoje, hay que esté, a él que diga lo que diga su palabra, a mí me da igual. Pero cuando pasa una situación, ¿cómo estamos ahí? Temblando y pidiendo, ¿verdad? La ayuda de parte de Dios. Dios, mis hermanos, mire lo que dice aquí. No adores a otros dioses, dice, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esa tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. ¿Sí o no? Mis hermanos, cuando usted hace alianza con esas personas que no honran a Dios, que no aman a Dios, miren, mis hermanos, hay gente que dice que es cristiana y como mis hermanos no tienen, andan como ovejas sin pastor, no tienen pastor, solo de boca, dicen que tienen, y mis hermanos, pero no quieren ser pastoreados. Esa gente, mis hermanos, mientras unos en la iglesia, los otros, mis hermanos, visitando, paseando esto y el otro, y solo pretextos son para que no van por esto a la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, primordial, otras cosas, y después, Señor, si puedo, entonces voy, te busco, para que no vayan a estarme llamando, para que no vayan a estar hablando, diciendo de que ya no te busco, pero ahí voy a llegar cuando me sobre mi tiempo. Entonces dice aquí, no hagas pacto
dice, no hagas con ningún pacto con los habitantes de esa tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. O sea que uno participa también, es lo que el Señor nos está diciendo, de sus mismos dioses de ellos. Y si casas, dice, a tu hijo con una de esas mujeres cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No tengas dice, no tengas ídolos de metal. Pero mire, quiero que nos enfoquemos en esto. Y si casas, dice, a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ellas se prostituyan por ir tras dioses, inducirán a tu hijo a hacer lo mismo. Usted, padre, usted, madre, tiene que saber. Inducir no es que le digan, vamos, a veces hay gente que solo con eso. No, miren mis hermanos, cuando la gente está metida en el pecado, va a cometer pecados más horribles. Y mis hermanos, ahí va a venir la contaminación. Y usted me entiende qué es lo que yo estoy dando a entender. Mis hermanos, ¿qué hace? Mis hermanos, cuando aquellos jóvenes, aquellas jovencitas andan con gente que no tienen que andar y a veces están en la iglesia, le están sirviendo a Dios y miren, pueden oír todas las prédicas del mundo, pueden tener todas las visiones que Dios les dé, Dios les puede hablar, mis hermanos, audiblemente. ¿Sabía usted que hay gente así? Que dice, oí una voz, la voz de Dios que me dijo esto. Y mis hermanos, y les da igual porque los deseos de la carne, mis hermanos, ellos le dan rienda suelta y ahí andan haciendo, mis hermanos, alianzas. Y una alianza, mis hermanos, pasa a otras alianzas más fuertes, que usted tiene que entender de qué le estoy yo hablando, mi hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? Al rato, mis hermanos, nosotros también, mis hermanos, si hacemos eso, vamos a prostituirnos, dice, como lo que hizo Salomón. Después de que, mis hermanos, ¿por qué Salomón llegó a todas las cosas aberrantes que hizo de hacerles, mis hermanos, a las mujeres, ¿verdad? Todos aquellos altares para Baal, mis hermanos, porque él se contaminó, él tuvo, mis hermanos, esa conexión con ellas. Entonces, por eso él se volvió igual. Él ya, mis hermanos, no fue sensible a la voz de Dios. Hoy yo le digo a usted, métase usted donde no se tiene que meter. Hay gente que, mis hermanos, que quiere que Dios solo lo ayude y nunca le pide perdón a Dios cuando anduvo, mis hermanos, ya conociendo de la palabra de Dios o que creció en el evangelio, mis hermanos, y no puso por obra la palabra, sino que al contrario, mis hermanos, hizo cosas que a veces, mis hermanos, mucha gente no las hace. Pero mis hermanos, por eso dice el Señor, mejor no me hubieras conocido. Porque viene el Señor, mis hermanos, y Él dice que nos manda a una mente reprobada. Una mente reprobada es una persona que, mis hermanos, ya la conciencia se le cauteriza, su voluntad, mis hermanos, ya no pueden la gente decir no al pecado, no, que lo sienten bueno, y mis hermanos, la gente se deleita y la gente se siente bien. Esas son las señales, mis hermanos, de cuando una persona está, mis hermanos, cautivada por el que sabe que aquello no es bueno, pero lo sigue haciendo y lo sigue deseando. Y a veces estando en la iglesia. Amén. Entonces vamos a leer otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Éxodo 20 del 5 al 6. Éxodo, siempre aquí en Éxodo 20 del 5 al 6. Dice la palabra de Dios en Éxodo 5 al 6. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malos, malvados, dice, y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos vuelve a hablar. Venía el Señor hablando, mis hermanos, con su pueblo. Desde, mis hermanos, les repitió esto no sé cuántas veces. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces por no renunciar a las cosas que anduvimos metidos, solo queremos que Dios, yo ya le pedí perdón a Dios, pero nunca sentimos, mis hermanos, dolor por aquello mis hermanos, aquellas faltas que tuvimos delante de Dios. No podemos ser desligados de aquello y por eso hay gente que vive atormentada en una iglesia sirviéndole a Dios, pero con tormento. Y mis hermanos, por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Para todo hay solución. El Señor es la solución para todo. Lo que pasa es de que por falta de conocimiento a la palabra,
no nos desligamos del pecado, mis hermanos, y seguimos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que dice el Señor aquí, no te inclines ante ellos. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, hay gente que Dios la saca del lodo, la saca, mis hermanos, la levanta del muladar, la saca de cosas, mis hermanos, donde quizá ahorita no estuvieran ni contando la historia. Pero mis hermanos, por oraciones que hacen por ellos, porque claman, mis hermanos, la gente ofrenda para sacarlos de esa situación. Pero sabe que después piensan que porque se levantaron, mis hermanos, todo está bien, ya Dios, ya no tenemos que hacer nada delante de Dios. Mire, esa es una maldad, porque nosotros, si Dios nos da una oportunidad, es para salvar a nuestras generaciones, mis hermanos. Por eso dice aquí, cuando los padres son malvados y me odian, cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra, no vivimos conforme a sus mandatos, a sus preceptos, a sus leyes, mis hermanos, no cumplimos, solo algunas y otras no. Por eso el predicador, mis hermanos, tiene que hablar de todo. Aunque a la gente algunas cosas, ay, sí, eso no me gustó, eso no me pareció. Mis hermanos, está escrito en la palabra. Lea usted cuáles son los mandamientos de Dios, lea cuáles son sus leyes, lea cuáles son sus preceptos, cuáles son sus mandatos, todo, mis hermanos, porque todo tiene su significado. Eso no lo buscamos, en eso no indagamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí Dios dice, cuando los padres son malvados y me odian, o sea, eso es lo que nosotros hacemos, somos malvados, porque mis hermanos, si Dios me sacó a mí de ser ladrón, mis hermanos, yo tengo que venir un día y decirle al Señor, Señor, yo no tengo cómo pagarte lo especial que fuiste conmigo, porque mis hermanos, pero Señor, esto no va a seguir en mi generación. Pero a veces llegamos a la iglesia y seguimos en la misma, robándole a Dios. Adulteramos, ¿y qué hacemos? Ahí seguimos haciendo, mis hermanos, pecado todavía en la mente, viendo a quien no tenemos que andar viendo, porque solo andamos, a veces, mis hermanas, hasta juzgando a las personas, y a veces hay hombres que les gusta juzgar a las mujeres, y mis hermanos, y ahí sí que se cumple aquel dicho que dice que el que habla de la pera, comérsela quiere. Y igual las mujeres, ay, sí que ese viejo aquí, que ese viejo allá, y mis hermanos, y a veces bien que les gusta que el viejo ahí las esté viendo, porque hay todas más coquetas. Se lo estoy diciendo, porque si en usted está eso, entrégueselo a Dios y dígale, Señor, todavía tengo ese espíritu inmundo de seducción. No crea que usted es muy linda, ni que usted varón también tiene toda la lindura. Una mujer linda, un hombre, mis hermanos, lindo para Dios es aquel que se comporta conforme a la palabra de Dios, aquel hombre que es responsable en su casa, que cuida de su esposa, que cuida de sus hijos, que ora, que clama para que sus hijos alcancen la salvación, no que solo piensen de que solo es ya que se conformen con que voy a la iglesia, que les hago el favor. Eso no es así, mis hermanos. Mire, sigamos leyendo. Ahora vamos a leer en Números 14 del 18 al 19. Números, dice la palabra de Dios en Números 14 del 18 al 19. Dice la palabra de Dios que eres lento, dice, que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por su gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Nuevamente, aquí, abogando el intercesor que era Moisés. Porque aquí quiero que usted lo vea, porque si se da cuenta, es lo mismo que Dios dijo, pero hay cosas que, mis hermanos, en una parte las detalla y en otra parte detalla otras cosas. Aquí está hablando donde dice, mire, dice, pero no dejas impune, dice, al que es culpable, sino que lo castigas, dice, con su maldad. Dice, castiga la maldad de los padres en los hijos. Mire, viene a los hijos, viene a los nietos, viene a los bisnietos y viene a los tataranietos. Solo dése cuenta. Por eso, hoy, corra por su vida, hermano.
No permita que lo que usted ya vivió, lo que usted pasó, detenga eso ahí para que no lo siga pasando, pero deténgalo para sus hijos. Porque si usted no lo hace y usted ya oyó esta enseñanza, el Señor dice que no deja impune, dice al culpable. Aquí el culpable ya no es aquel que hizo pecados y que usted venía heredando y que pasó por situaciones, porque Dios le está diciendo, tú puedes parar eso, porque hoy tú te pones a la brecha. Pero si usted sabiendo y no lo hace, usted no se afirma a Dios, no busca a Dios con todo su corazón y no se libera de todo esto, usted va a ser culpable de que un día sus hijos padezcan. Todo eso Dios le va a pedir cuentas a usted, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Entonces, siervo de Dios, usted sabe ahora de que, mis hermanos, esta es otra profundidad que el Señor nos da hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pida perdón por lo que han hecho sus padres. Si usted nunca pide perdón, ay sí, ahí mi mamá hizo solapa el pecado y ahí, ¿verdad? No le importa. También mi papá. No lo mire así, pida perdón y dígale, Señor, me duele, Señor, pero yo, Padre, te pongo en tus manos a mi familia, a sus abuelos. Miren cuántos tuvieron abuelos, mis hermanos, gente que hizo tanto daño. Y usted, nieto, también libérese hoy, bisnieto, tataranieto. Yo hoy en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, yo le pido a mi Padre que todo lo que hicieron, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, que el Señor tenga misericordia de mi vida, de mis hijos, mis hermanos, y que el Señor nos desligue, porque a mí me duele todo lo que estoy segura que hicieron y lo que no sé, Señor, hasta dónde pudieron haber llegado, Señor, por la ignorancia de no conocer tu palabra. Padre, yo te pido perdón, pídale usted perdón a Dios. Estamos en un momento de, mis hermanos, de liberación, y yo espero en Dios que usted esta palabra, mire, ahí va a quedar en el YouTube, mis hermanos. Mándesela a otras personas, a su familia. Dígale, aunque seas cristiano, pero quizás si nunca has oído esto, hacelo, porque yo lo que quiero es el bien para tu vida. Quizás se lo reciban, que no se lo reciban. Y no esté pensando, ya no me va a dar regalitos, ya no me va a dar esto. Haga algo por alguien, mis hermanos, para que usted, el Señor, le siga dando sabiduría y entendimiento para poder ayudar por lo menos a sus hijos, y que sus hijos ayuden a sus otros hijos, y así, mis hermanos. Pero aquí mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a leer ahora en Deuteronomio 5 del 9 al 10. Deuteronomio 5 del 9 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque yo no me lo estoy inventando, sino que lo dice la palabra de Dios. 9 al 10. Dice la palabra de Dios: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y me cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncien el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Entonces, mis hermanos, hay algo más que yo quería agregarle aquí, a lo mismo que hemos venido viendo que el Señor se los dijo una y otra vez, así como nos lo ha dicho a nosotros. Cuántas veces hemos oído de esta palabra y no la ponemos por obra, pero aquí el Señor está diciendo también: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Cuándo es que pronunciamos el nombre de Dios a la ligera? Que, mis hermanos, solo en el momento. Ay, sí, Señor, eso. Pero mire, nunca meditamos, nunca, porque, mis hermanos, aquella gente que medita, mis hermanos, no tiene esos comportamientos que a veces miramos en la demás gente, mis hermanos, que solo en el ratito están, como dicen, ¿verdad? Así como cuando a Saúl le tocaba el arpa, David, él estaba calmado. Así hay mucha gente. En el momento, ¡ay, qué impactante! ¡Ay, gloria a Dios! Al rato, mis hermanos, otro día se les olvida
y otra vez a seguir en lo mismo. Por eso mire aquí el Señor le repetía y le repetía una y otra vez. Leámoslo ahora, leamos en Deuteronomio 16, 21. Ya vamos a ir terminando. Dice aquí en Deuteronomio 16, 21, dice la palabra de Dios: no levantarás ninguna imagen de la diosa Acera junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios. Tampoco erigirás piedras sagradas, porque el Señor tu Dios lo aborrece. Aquí hay otra cosa que el Señor demanda, además de todo esto que Dios nos ha venido hablando. Mis hermanos, hay dioses que la gente, mis hermanos, adora. Y usted dirá, jamás yo he adorado a ningún Dios. Yo desde pequeñito, yo estuve en la iglesia, mis padres tan lindos, tan chulos, me inculcaron esto. Y ¿sabe qué, mis hermanos? A veces somos los más idólatras. Y yo no estoy ofendiendo a nadie, solo lo que quiero es que usted salga de esa mentira, usted se libere y que también ayude a su familia a que se libere. Porque hay cosas que se pudieron evitar y no las evitamos. Entonces hoy el Señor nos está hablando claramente a nuestro espíritu, porque esta palabra yo declaro que se está yendo directamente al espíritu y usted la va a poner por obra. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando de una diosa, que está hablando de la diosa Acera. Mis hermanos, esta diosa, mis hermanos, es catalogada, la diosa Acera es la madre, dice, de todas las diosas. O sea que mis hermanos también la catalogan a ella como la pareja del dios de Baal, lo que mis hermanos, que fue los israelitas veneraron por mucho tiempo. ¿Y dónde cree usted que ellos, mis hermanos, aprendieron a adorar a esos dioses? Cuando el Señor los introdujo a la tierra, les dijo que Él iba a sacar, mis hermanos, a los jebuseos, a los heteos, mis hermanos, a todos esos dioses que el Señor les mencionó ahí, que son varios. Entonces, mis hermanos, ellos, y aún el Señor hablándoles, hicieron alianza. Y mire, ellos dicen que por mucho tiempo lo adoraron. Ellos, mis hermanos, no ponían su confianza en Dios, sino que ponían la confianza en esta diosa. ¿Sabe que ella se creía que, mis hermanos, era la diosa de la fertilidad, la Acera? Y ella, mis hermanos, era la diosa de los cananeos. Ahora yo quiero que usted entienda de dónde venían los cananeos. Mire pues, mis hermanos, cuando Noé tenía, mis hermanos, sus hijos, usted se recuerda quién fue, mis hermanos, que cometió gran pecado delante de Dios con su mismo padre, ¿verdad? Cuando vio a su padre ebrio. Mis hermanos, Canaán, mis hermanos, ¿cómo es? Cam, mis hermanos. Él así, ese era el nombre de él, ¿verdad? Del hijo de Noé, que mis hermanos, que Noé lo maldijo. Entonces, mis hermanos, de ahí es donde viene, mis hermanos, el pueblo de Canaán. Y entonces, mis hermanos, mire la descendencia, mire lo que se movía ahí. Mis hermanos, ahí se movía espíritus inmundos, mis hermanos, de incesto, de homosexualismo. Eso, mis hermanos, pero ¿sabe qué es, mis hermanos, cuando la gente pone su mirada en otros dioses? Eso es lo que hace. Hacer alianza con dioses, porque a veces creen en sí mismos, porque esta dice que era la diosa de la fertilidad. O sea, ellos creían que ellos los iba a hacer fértiles, así como mucha gente, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Tierra fértil, dicen, ¿verdad? Pero mis hermanos no identifican, pero tenemos que ser fértiles para recibir la palabra de Dios y vivirla y hacerla. No que a veces somos fértiles, pero para, mis hermanos, agarrar lo malo y hacer lo malo, porque si no hiciéramos lo malo, no pasáramos por las situaciones que hemos pasado y las que han pasado nuestra familia, mis hermanos. Tengamos misericordia y compasión de nuestra familia, que ya no siga pasando más cosas en su vida y que nosotros también detengamos esto aquí para que podamos, mis hermanos, detener toda esta plaga, toda esta miseria, toda esta situación que están padeciendo, mis hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, porque mis hermanos, mucha gente lo está viendo, mis hermanos, las cosas repetitivas. Todas esas cosas malas que han venido, mis hermanos, se repiten en muchas familias. Y la familia, mire, como si nada, ahí solo criticando, señalando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo?
que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. A que donde Él dice de la gente malvada, dice, que me odia. O sea, cuando yo no hago lo que Dios me dice a través de su palabra, yo estoy diciéndole al Señor, a mí no me interesa obedecerte a ti, ¿verdad? No que obedecen más al diablo, ¿verdad? Entonces se hacen sus propios dioses, aquella gente, mis hermanos, que cree salir adelante porque pueden, porque esto, porque el otro. Mis hermanos, entonces, ¿verdad? Dice el Señor, bueno, sigue a ver hasta dónde tú llegas, pero esperamos en Dios que aquellas gentes que piensan así, haya alguien quien esté orando y que un día, mis hermanos, el Señor intervenga y lleguen a la salvación. Amén. A eso le pedimos y le clamamos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que yo le bendigo con toda clase de bendiciones, que el Dios de paz lo ministre, lo gobierne, y yo le pido a Dios que vuelva a escuchar esta prédica y ponga todo por obra. Si ahorita usted ahí estaba junto a su familia y usted no quiso hacer gran ruido o esto, el otro, óigala usted solito y clámele a Dios. ¿Sabe por qué le digo que la vuelva a escuchar? No solo para que me esté escuchando a mí, para que vuelva a leer las citas bíblicas. Agarre su Biblia y léalo, pero agarre una Biblia, no agarre teléfono. Yo, mis hermanos, le digo a usted que usted es muy vulnerable a estar viendo a ver quién le manda mensajitos, a ver si fulano le va a invitar a este fin de semana a cierto lugar o esto, el otro. Mejor no use teléfono, use su Biblia. Y ahí, mis hermanos, ahora, si usted es una persona muy, mis hermanos, que delante de Dios usted se compromete y usted hace bien las cosas, no importa que le entren mensajes, que le entre lo que le entre, a usted va, ¿verdad?, a enfocarse en la Biblia y usted la va a escudriñar y usted va a ir más allá. Siga, lea todo el contexto, mis hermanos, no solo el texto, sino que el contexto de la palabra, para que se dé cuenta cómo el Señor ahí más le va a profundizar y lo va a llevar más a usted a tener más discernimiento, entendimiento, que eso es lo que anhelamos, que el pueblo de Dios se levante, nos levantemos como un ejército numeroso, mis hermanos, a pelear la batalla, a pedirle al Espíritu Santo que se derrame para que venga a romper todos los yugos, mis hermanos, que han estado sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo promete, Dios le dice, yo aquí estoy para ayudarte, yo aquí estoy para hacerte más que vencedor y más que victorioso. Así que Dios me lo bendiga grandemente y muchas gracias porque usted está enviando esos mensajes ahí, avergonzando al enemigo, ¿verdad? Porque usted está avergonzando al enemigo en este momento, donde usted está reconociendo, ¿verdad? La iniquidad que venía usted arrastrando. Usted entendió hoy muchas cosas y le bendecimos a Dios por eso. Así que recuérdese que tenemos una cita con el amado el día viernes nuevamente a las 11:15 de la mañana, y también, mis hermanos, recuérdese que hay palabra de Dios, palabra de poder el día domingo para usted y toda su familia. Así que ahí le esperamos que usted se esté conectando a las 11:30 para oír palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos, les amamos, y recuérdese que estamos orando por cada uno de ustedes, porque nosotros le clamamos a Dios y le decimos, Señor, todos aquellos que se conectan, Señor, aquellos que siguen esta página, aquellos que siguen el canal de YouTube, Padre, mis hermanos, les enviamos la palabra, les estamos enviando la palabra porque queremos ver esa gente, familias levantadas para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Bendiciones, mis hermanos.